Amigos míos, se me ha puesto la piel de gallina. Iván Gatón, entrevistado por unas personas que, para la gente que nos gusta la geopolítica, la historia, el saber, la inteligencia, el canal del coronel, que es un coronel del ejército, no sé si retirado o en acción, una persona culta, va a entrevistar a Iván Gatón. Vaya dos monstruos, vaya dos intelectuales. ¿Qué se puede hacer cuando hay un directo de estos? Oír y callar. Por cierto, paren las máquinas, porque hay una persona que se merece el cielo, sí o sí. Se llama Mayra Noelia, Mayra Noelia G. No voy a decir apellidos por privacidad. GG. Solo digo eso. Ha apoyado enormemente a las causas que podéis apoyarme a mí y yo apoyar a lo de Valencia y también a la operación de una niñita, intentando recaudar más de $1000. Y Mayra ha apoyado vía PayPal, que lo puedes hacer por PayPal, comprando mis libros, por lo que gane yo con mis libros, pues lo dono, ¿no? Por YouTube, o preguntar cómo podéis hacerlo. Increíblemente, Mayra, gracias, que por cierto eres miembro hace ya 17 meses, mereces el cielo. Enormemente agradecido. O sea, es que has apoyado muchísimo. Mucha gente, pues dominicana en este caso, da su granito de arena y le doy muchas gracias. Pero usted ha sido increíble. Espero que esté bien. Le deseo todo felizmente que puede ser alguien, a ti y a tu familia. Os deseo salud, amor y dinero y paz con el Señor. Así que nada, muchas gracias Mayra por el enorme apoyo. Muchas gracias a todos, pero es que Mayra es que no para de apoyar este canal. Es increíble. Espero que es porque puedas, porque ante todo piensa en ti, ante todo. Gracias y que empiece el vídeo, chicos. Reventar a like, es gratis y quédate hasta el final. Vamos a oír y callar, a aprender. Haití es un estado fallido donde en la actualidad, por ejemplo, más del 80% del territorio que comprende Puerto Príncipe es manejado por las pandillas. Las pandillas se unen y entonces van a las cárceles y liberan a los presos. Al día de hoy, de un 65 a un 70% de la población haitiana no tiene identidad. Ahora, ¿quiénes están haciendo la diferencia en Haití? Los musulmanes. En Haití hay más de 30 mezquitas. ¿Ah, sí? ¿Cómo pueden los políticos latinoamericanos justificar tanta pobreza y entonces decir que fue la culpa de lo que nosotros tenemos hoy fue de los españoles? Abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Deberían de ofrecer hasta disculpa. Lo que no creamos instituciones sólidas somos nosotros. Nosotros nos iniciamos con la figura del dictador. ¿Cómo es posible que nosotros solamente veamos las sombras y no las luces de ese proceso que fue integrador? Se viene fuerte. Iván Gatón, soy fanático suyo. Me encanta la gente que sabe hablar y dice cosas con profundidad. Vamos a escuchar a Iván Gatón, un genial embajador dominicano, chicos. Vamos a ver la sombra de Haití y la unidad hispana. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos con nosotros una persona muy distinguida, ni más ni menos que a un embajador en activo. Y es embajador de un país hermano, de estos países que nos queremos tanto y tenemos todavía que hermanarnos muchísimo más. En este caso, de la República Dominicana. Ya sabéis, sobre todo aquí para los españoles, que es de esos lugares que todos ansiamos ir para visitar, esos lugares paradisíacos que tiene, esas magníficas playas, en fin, y sobre todo el ambiente tan acogedor que nos recibe siempre que vamos a República Dominicana. Vamos a hablar de muchos temas muy interesantes para todos nosotros y también preocupantes, porque son muchas veces dramas humanitarios, guerras, violencia, que a veces se nos escapan, que no conocemos porque estamos preocupados de otros temas, y más si es el caso de Europa, pues preocupados por lo que nos pasa aquí, ¿verdad? Pero tenemos que conocer también lo que pasa en otras partes del mundo, y nadie mejor precisamente que este embajador para contarnos otras realidades que a lo mejor nos habían pasado desapercibidas. Así que ya tenemos aquí con nosotros a Iván Gatón. Iván,
Encantado de que estés en el canal del Coronel. Para mí es un grato placer poder estar aquí en Madrid con usted y con la gran audiencia de dominicanos residentes en Estados Unidos que me han pedido, por los viajes frecuentes que debo hacer a dar algunas charlas con las comunidades dominicanas residentes en distintos estados de los Estados Unidos, que le dijera a usted que le dan seguimiento. Pues lo primero, como os digo siempre, yo le trato de tú y él, que es mucho más educado que yo, me trata de usted, a pesar de que le he dicho mil veces que me trate de tú, pero ya sabes que todavía la formalidad, esa elegancia, ese trato distinguido se mantiene precisamente en nuestros países hermanos de América. Estás hablando de la comunidad dominicana en Estados Unidos. ¿Cuántos dominicanos hay en Estados Unidos, Iván? Aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones. Somos un total de 11 millones de personas en la República Dominicana, pero tenemos una población que reside desde Alaska, por ejemplo. Hay una pequeña comunidad dominicana en Alaska. Qué diferencia de clima, ¿no? Hasta Miami, Orlando. Pero la mayor comunidad se encuentra en Nueva York. Uh-huh. Todo lo que es el Alto Manhattan, el Bronx, lo mismo Nueva Jersey, y donde ha ido creciendo debido a los altos costos de los alquileres en Nueva York es en Pensilvania. Hay una población aproximada de 180,000 dominicanos. Solamente en Pensilvania. Solamente en el estado de Pensilvania. Y ya han ido mudándose también a Carolina del Norte. Uh-huh. ¿Y en España cuántos dominicanos hay? Unos 200,000. 200.000. Aproximadamente 200,000 dominicanos. Uh-huh. ¿Y tú que tratas mucho con ellos? ¿Se sienten aquí bien? ¿Se sienten integrados? Yo sé que llevas aquí además unos cuantos días ya en España, que has hablado con buena parte de esta comunidad dominicana que está asentada en España, y bienvenido siempre, por supuesto. ¿Cómo has pulsado tú la sensación de se encuentran a gusto, se han integrado bien? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te han contado, Iván? La comunidad dominicana aquí se integra fácilmente por un vínculo que es indefectible, el idioma. Claro. Eso sucede que cuando llegan aquí se encuentran que muchos giros, incluso idiomáticos que utilizan, pensaban que eran propios de República Dominicana. O, por ejemplo, alguna vocación a alguna virgen. Por ejemplo, el día 21 de enero es día de fiesta en República Dominicana porque es el día de la Virgen de la Alta Gracia. Pero los dominicanos después descubrimos que la Virgen de la Alta Gracia es de Garrodilla de Alconáter. Y quien la lleva es un extremeño llamado Nicolás de Obando, que era paje de Juan, el hijo de Fernando e Isabel, que es el primer enviado formal que tienen los reyes católicos para formar Santo Domingo, o la española, es decir, crear la ciudad de Santo Domingo. Entonces, hay tradiciones que van desde la cristiandad hasta la alimentación. Una sorpresa que nosotros tenemos, y he visitado comunidad dominicana en las Islas Canarias, es que cuando llego allá encuentro que usan el gofio del maíz. Pero yo pensaba que era exclusivo de República Dominicana, pero en Canarias es utilizado también. Y cuando me tocó muy joven leer las crónicas de Indias, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, que hace transcripción del Diario de Colón, y dice, y vide en aquestas tierras. Vide, pero vide es la forma que utilizan en una región de República Dominicana que se llama el Cibao. Pero el Cibao tiene una característica, son de tez más blanca y son los primeros españoles que llegaron a la isla, se fueron a la zona montañosa porque llegaban o los haitianos en su momento que nos invadieron, y entonces se mantuvo, lo digo porque en mi caso, del lado materno, el apellido es Franco Fernández. Eso es puramente español. Entonces, cuando usted mira a la familia de Sabana Iglesia, se llama Sabana Iglesia, la mayoría de la gente tiene esos rasgos que son muy típicos españoles. Entonces, tenemos un vínculo que es lo que, en nuestro caso, hemos querido reflexionar a partir de la educación que se nos ha dado en la República Dominicana, y es que a veces nos quieren presentar que los españoles que fueron allá y lo que hicieron fue robar, esquilmar, asesinar. Y entonces luego uno llega y se hace la siguiente pregunta. Pero esos españoles que nosotros estamos cuestionando
fueron nuestros ancestros. En caso de que haya que cuestionar un proceso histórico, que si no llegaban los españoles, iban a llegar los portugueses, y si no llegaban los portugueses, iban a llegar los franceses. Y no iba a existir lo que sí existió desde un principio en el caso nuestro, que fue el mestizaje. Y por ejemplo, en el caso de República Dominicana... No eres un buen ejemplo. Yo soy un ejemplo de ello, pero aparte de eso, que yo he visto en el Imperio Portugués, que me ha tocado viajar mucho, y en el Imperio Inglés, que he visitado islas del Caribe, el Imperio Holandés, pero nunca hubo una universidad. En Brasil, nunca el Imperio Portugués instaló una universidad. Pues en Santo Domingo, el 28 de octubre de 1538, una bula papal en Apostolatus Culmine decía que la Universidad de Santo Tomás de Aquino, pero no solamente eso, sino que yo, que tengo sangre negra, encuentro que en el primer viaje de Colón fue un negro. Ese no se queda en la isla, pero luego cuando va Juan Ponce de León, que es el que descubre la Florida, y sale, porque su casa está cerca de lo que es Punta Cana, en una ciudad, en un pequeño municipio llamado San Rafael del Yuma. Se conserva bellísima la casa de Ponce de León, el que buscaba la fuente de la eterna juventud. Y ese Ponce de León tiene a su lado a Juan Garrido. Y yo conseguí una foto de Juan Garrido y lo he publicado, pero Juan Garrido estaba casado con una española. Un elemento que no existía ni con los ingleses, que en el 1967 es que se permite el matrimonio interracial, mientras la corona española lo permitía ya desde principios del siglo XVI. Fomentaba desde el primer momento. Como veis, queridos amigos, Iván, el embajador Iván Catón, sabe de la historia de España y de la hispanidad, incluso más que nosotros mismos. Pero luego hablaremos mucho más sobre todo la participación de República Dominicana en esta construcción de la hispanidad, que sé que tú lo sabes perfectamente. Pero me gustaría que habláramos también de Haití, porque sé que ahora mismo es una preocupación de seguridad nacional para República Dominicana. No olvidemos que compartís la misma isla, pero algunas diferencias más que notables. Haití, lamentablemente, es un estado absolutamente fallido, donde lo que reina es la violencia, no precisamente. Está siendo lo que yo sabía. Muy interesante, amigos míos, esta entrevista. Iván Gatón es un mega crack, chicos. Sabe mucho de la hispanidad. Y así dice, ¿no? Cuando dicen estos políticos o esta gente que no sabe leer libros, por lo que veo, y llega un dominicano, un español, porque claro, si te dice un español dirás, no, pero es que en España te enseñan otra cosa. Bueno, pues llega una persona con sangre negra, dominicana, que ha viajado por el mundo, Estados Unidos, Brasil, España, por Colombia, por todos lados, y te habla de historia. ¿Tampoco vas a creerle a él? ¿Tampoco? Bueno, te va a contar la verdad. Y resulta que de los primeros españoles había un negro, pero no un negro esclavo, era un conquistador. ¿Cómo? Casado con una española, ¿perdón? No puede ser, o sea, todo lo que nos han enseñado es mentira, entonces. No lo sé. Escuchemos a estos hombres. El orden, y que a vosotros os afecta muy directamente. ¿Qué está pasando a día de hoy en Haití, Iván? Porque sé que hay noticias muy preocupantes y en cambio aquí prácticamente, no es que nos pase, prácticamente, es que nos pasan totalmente desapercibidos. Pero Haití es un estado fallido donde en la actualidad, por ejemplo, más del 80% del territorio que comprende Puerto Príncipe es manejado por las pandillas, que utilizan drones. Un caso que debe llevar a preocupación es cómo las pandillas se unen. Entonces van a las cárceles y liberan a los presos. Los únicos presos que se quedan, de los pocos presos que quedaron, fueron los colombianos que asesinaron al último presidente, Jovenel Moïse. Y lo de Haití es más preocupante porque ahí se mezcla el narcotráfico. Hay un tema geográfico. La geografía siempre determina de las costas colombianas llegar a Haití en una lancha rápida a la zona de Jacmel, por ejemplo, que queda al sur, serían algunas 14, 15 horas. En una avioneta volando bajito, como dicen, serían 2 horas y pico.
Entonces este espacio permite que esas bandas se nutran del narcotráfico, pero algo peor, y es que las bandas surgen gracias a élites políticas y económicas. Entonces se les convirtió en un Frankenstein que hicieron en su momento que la misión de estabilización para Haití, MINUSTAH, que fue con un mandato de la Organización de Naciones Unidas que llegó allí y se fuera, para cada uno tomarse un pedazo del pastel del país. Porque lamentablemente en Haití no ha existido algo que siempre refiero en un país, una visión común de destino. Entonces, cada grupo en Haití ala hacia su lado. Hay desde su génesis un problema de que el mulato no se mezcla con el blanco, pero que el blanco de entrada, que tenía más tiempo viviendo que los esclavos que hicieron la independencia, se le prohibió en la Constitución tener tierra. Es decir, el blanco no puede tener tierra. Entonces hay un problema de que entonces el mulato que llega... Sí, que racismo, ¿no? Sí, eso es racismo también. Pero hay otro asunto preocupante, y es cuando al día de hoy, coronel, de un 65 a un 70% de la población haitiana no tiene identidad. Cuando El 70% de la población no tiene identidad. No tiene identidad. Entonces, un país que tiene apenas 27... Un país salvajado. Un país salvajado, secuestrado, con una cultura anárquica. Pero a ver si llegaron el tema del Islam. Es un tema interesante porque hay dos fuertes influencias en el mundo que están corrompiendo. No digo que sea todo malo. O sí. No sé, no soy Dios. No sé todo. Pero el comunismo... Bueno, el comunismo no es una cosa, son varias cosas. Social, comunismo... Bueno, comunismo... Esto es resumir. El comunismo no es una raíz, son varias. Y el Islam. Son raíces que están como con forma de conquistador, ¿no? Vamos a seguir viendo. 1000 kilómetros cuadrados. Bueno, veremos un poco más, llevamos un buen rato. Si queréis que el vídeo sea más largo la próxima vez, decírmelo y nos tiramos aquí una hora, ¿eh? O hacemos directo, yo siempre lo he dicho, decidme en comentarios si queréis directos o queréis ver vídeos y tranquilamente, pausando, ¿no? Lo veis. Si necesitáis hablar con un amigo, aquí. Y hacemos un directo y hablamos juntos. Vosotros pedir. Ya que dais like y veis el vídeo, a que gratis podéis pedir. Pedir lo que queráis. Y yo intentaré hacer lo que pueda. Cuadrados, con un 2% de masa boscosa, donde su principal río, que es el que riega todo lo que es el Valle del Artibonito, es un río que nace en República Dominicana porque República Dominicana inició una política en el año 1967 que, teniendo en esa fecha la misma masa boscosa que Haití, hoy República Dominicana tiene un 40% de masa boscosa. Ha construido mucho. Ha construido, pero Haití no. Entonces es un país que desgraciadamente, y los vecinos, por ejemplo Cuba, si llegan a Cuba, los rehidratan, los devuelven. Si llegan a las Bahamas, las condiciones son penosas. En Estados Unidos tampoco los aceptan. Nosotros tenemos... Chile sí que creo que tenían un acuerdo, ¿verdad?, para establecerse en Chile. Pero los chilenos tomaron unas medidas que los haitianos les dieron un dinero y lo sacaron de Chile, porque parece que no hubo forma de que se integraran socialmente. Culpa de Allende, creo que sí, ¿no? Un presidente de Chile, Allende, socialista, que claramente trajo aviones enteros llenos de haitianos y pasaron cosas. Tienen fama de que se comen a gatos, perros por la calle, etcétera. En la comunidad chilena. Yo llegué a encontrar haitianos en Chile, así como los encontré también en Brasil. Y lamentablemente para los haitianos casi siempre hay una cierta distancia de muchos países que lo que entienden es que, bueno, yo no tengo por qué cargar con esta migración, y aquí viene el problema para la República Dominicana. En 375 kilómetros de frontera, en un país donde las pandillas asesinan alegremente, por decirlo así, cientos de personas. Recientemente yo le comentaba a usted, cuando estaba en una visita por la frontera, que en una comunidad los pandilleros habían matado más de 100 personas, simplemente porque el peaje que ellos cobraban
no se lo hicieron efectivo y estaban permitiendo que las personas salieran sin pagar el peaje. Pero República Dominicana, ¿cómo puede, gastando más del 30% de su presupuesto en salud en Haití, darse el lujo? El 30% del presupuesto Sí, gastarlo en hay Haití. hospitales en República Dominicana que la mayoría de las parturientas son haitianas, porque tampoco hay servicio sanitario en Haití. Ya. Entonces, ¿puede República Dominicana darse el lujo de tener otro país dentro del país sin identidad? Pues porque es un asunto básico. Entonces, una comunidad internacional que vende armas, porque los haitianos que tienen las pandillas tienen armas de asalto automáticas que, por supuesto, no las compran ni en Ruanda, ni las compran en Bolivia, Ya. o por poner un ejemplo, Sí, sí, sí. sino que sabemos de dónde salen esas armas. A cambio muchas de droga, ¿verdad? También llegan por parte del narcotráfico, pero es que el tráfico de armas, y esto usted que sabe de geopolítica, nosotros soslayamos muchas veces lo que es el peso que tiene en la economía mundial los grandes grupos de las mafias transnacionales que están presentes en todas, y que a veces uno piensa ingenuamente que la paz puede dejar beneficios y para algunos grupos no. Entonces, ese caos en Haití les permite no solamente vender armas, sino también tener ingresos de un país que mucha gente se beneficia de las ONGs. ¿Por qué? Porque muchas ONGs que están allí, si no estuviese ese caos, ¿cómo van a recibir dinero? Pero aquí el desafío grande es cómo un pueblo como el haitiano, en pleno siglo XXI, se mantiene desamparado. Llegan unas tropas de Kenia, pero llegan ¿cuántos kenianos? 400 kenianos, donde se necesitan más de 10.000 tropas. Van a llegar algunos de Bahamas, pero esas tropas no pueden moverse. Siguen mandando las pandillas. Pero aparte de esto, coronel, es solamente la solución militar en un país que no tiene escuelas, que no tiene hospitales. ¿Cuál será el futuro? Entonces, la preocupación de la gente sensata es, siendo Haití lo que es, y mirándolo de cara a futuro, y como decía Jared Diamond, en su libro Colapso, le dedica a Haití y República Dominicana un capítulo completo, el capítulo 11, y siempre hago referencia a esto. ¿Puede salvarse la isla cuando nadie puede negarse a ver una realidad de que si lo que sucede en Haití sigue incrementándose, va a afectar al país vecino? Entonces, si tenemos en República Dominicana... Te quería preguntar, ¿pero Haití tiene alguna riqueza que podría explotar? ¿Alguna riqueza natural? ¿Tú crees que tiene una posibilidad Oro. de industrializarse? ¿O aquello? Oro. Hay oro, sabe que la isla de la Española siempre ha tenido mucho oro, y va desde la zona de San Juan de la Maguana a la parte de la cordillera central, que es una línea montañosa que también entra a Haití. De hecho, Haití es un territorio muy montañoso, pero ya más allá se hace difícil en Haití, sobre todo recordar que los pueblos lo primero que necesitan es alimentación, y allí no hay forma de producir alimentos para más de 11 millones de personas, cuando el promedio de natalidad por cada haitiano es 4 hijos. Sí, eso encima. 4 hijos. En 27.000 kilómetros cuadrados. República Dominicana es 48.000 kilómetros cuadrados. Y tenemos un valle como el Valle del Cibao, que es de las zonas más fértiles del mundo, junto a Ucrania, en ese pequeño territorio, que da comida para más de 10 millones de personas. Y tenemos una gran cantidad de ríos, tenemos represas. Es decir, el país ha podido en los últimos 50 años ser uno de los que más ha crecido ininterrumpidamente en América Latina. Además, democráticamente somos un ejemplo. Entonces, la comunidad internacional puede darse el lujo de que esa situación en Haití, también en el futuro, por un tema demográfico y por un tema de que los haitianos no tienen dónde ir, sacrificar a ambos países. Porque luego, cuando vemos las noticias, se habla de que la República Dominicana, que si hay
anti-haitianismo. No, aquí hay un problema de realidad. Es un país que todavía tiene deudas sociales pendientes, pero si del otro lado usted tiene una élite política y económica que ni siquiera dota de identidad a más del 60% de su población, no puede estar haciendo la exigencia al vecino, que permite en las escuelas dominicanas a niños haitianos. Fíjate. ¿Y tú crees que en ese desorden hay algún interés geopolítico? Es decir, ¿hay países del entorno que les interesa que en Haití siga existiendo ese caos? ¿O que no hacen el esfuerzo suficiente para que ese caos deje de existir? Yo creo que no hacen el esfuerzo suficiente a veces, y es uno de los problemas de la gente que está en el poder, que mira de soslayo a asuntos que están ahí al frente. Es tan evidente lo que sucede en Haití que da pena que solamente sale en la televisión porque estaban cruzando el Darién y del Darién cruzaban y entraban a Estados Unidos. Y porque vimos las imágenes de cómo en Texas estaba alguien dándole unos latigazos desde un caballo, que fueron unas imágenes ominosas. Ahí Haití se convierte en la primera plana en los medios, pero eso hace tiempo que existe. Usted tiene gente allí que no tiene ya ni siquiera esperanza, porque salieron de dictaduras como la de los Duvalier, de François, de Jean-Claude. Tenían los Tonton Macut. Es decir, esa es la irresponsabilidad, porque hay que ser honesto. No, hay servicios de inteligencia, están las embajadas, envían informes. Entonces pueden élites políticas y económicas hacer todo eso alegremente, pero usted tiene forma de sancionarlos. Usted tiene forma de decirles, tus hijos no me estudian en mis universidades. Mientras tú sigas aupando ese tipo de situaciones en ese país, yo no te voy a permitir que tus hijos vengan aquí. Y el dinero, que de seguro no lo tienen guardado en Puerto Príncipe, ni en Jacmel, ni en Cabo Haitiano, ni en San Rafael de la Atalaya, ni en Hincha, te lo voy a quitar. Esa es la forma. Claro. Hay que hacer ese trabajo tomando a esas personas por donde le duele, que es el bolsillo. Decirle... Qué bien. Ha dado en la clave, ¿no? La hipocresía de este mundo, de estos países demócratas, libres, que acogen a hijos de dictadores. Vaya. Y en vez de hacer presión con sus hijos, con el dinero siempre manda. Oye, que tienes dinero. Bienvenido. Ah, ¿que eres un dictador? No pasa nada. No es asunto mío. Este es mi hotel. Viene a mi hotel, viene a mis parques. Bienvenido. Eso sí, luego es que Haití, no sé qué, tal. Sí. Pues luego ese dictador o su familia está tranquilamente en Miami. Estaba por España, bebiendo tranquilamente. Vaya. Hay que hacer presión, sobre todo con el dinerito. Creo que vamos a dejar aquí, ¿no? Lleva mucho tiempo. Estoy haciendo vídeos hoy muy largos, ¿no? Media hora ya. Chicos, gracias. Si queréis ver la segunda parte, tercera, decidme en comentarios. Se vienen cosas muy fuertes.